Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que las caídas que estamos teniendo en el mercado no os afecten demasiado y que por lo menos el estado de ánimo esté bien, que es lo más importante, ¿no? Esta semana, como ando un poquillo justo de tiempo, no voy a tener entrada en el blog, pero sí que voy a hacer un breve vídeo un poco para explicaros el tema de las caídas que tenemos actualmente, centrándome sobre todo en la evolución de Bitcoin y de empresas ligadas al sector y las caídas que realmente están teniendo y ver un poco cómo afectan sus estructuras de largo plazo. Aquí es importante revisar un documento, una entrada que hice en el blog sobre los estados de influencia emocionales a la hora de invertir en renta variable, en renta fija, en cualquier tipo de activo, y es intentar controlar, ¿no?, esos momentos de euforia, de pánico que hay en el mercado, porque realmente pueden suponer eh, un impacto positivo en nuestras inversiones. Euforia hemos visto en las últimas semanas en la plata, que estaba disparada, mientras el Bitcoin, que es un activo que, bueno, vengo destacando ya desde hace un tiempo, ya venía haciéndolo mal y bueno, la devaluación, el movimiento que estamos viendo en múltiples activos, inteligencia artificial, todos activos un poco de más riesgo, de más beta respecto al mercado, pues bueno, la verdad es que todo esto le ha afectado fatal al sector cripto y estamos viviendo ahora pues un movimiento que se podría catalogar de pánico. Igual que hemos visto, como os ponía, en el momento de la euforia en la plata, hemos visto un movimiento prácticamente pendular contrario a esas subidas, pues hay que estar atentos porque quizá ya no es momento de ponerse corto, ¿no?, o tomar decisiones apuradas para intentar rascar rentabilidad a las carteras, y quizá ahora es momento de, pues en algún momento tengamos algún tipo de rebote. Vaya por delante, ¿no?, que yo sobre el sector criptoactivos entiendo muy poco, por no decir nada. La tecnología, todo el mundo comenta que es disruptiva, que ha venido para quedarse, que posiblemente las monedas o esta tipología de creación de monedas va a ser la que va a reinar en los próximos años. Yo eso no lo sé, yo únicamente sigo precios, analizo sector, y la verdad es que ahora pues estamos teniendo un movimiento que nos genera muchas dudas de que todo esto vaya a ser tal y como se hablaba pues hace unos pocos meses, cuando teníamos el Bitcoin en zonas de 120.000. Ya os digo, cautela, control y bueno, vamos a ver un poco cómo está la situación del sector. Os dejaré el enlace para que podáis leer esta entrada en el blog sobre los estados emocionales que yo os digo, que es muy interesante. Y bueno, vamos a analizar un poco lo que es el sector cripto tal y como está ahora. Y como adelanto en lo que es la estructura del sector, pues bueno, lo primero que tenemos que analizar es el criptoactivo por excelencia, ¿no?, el Bitcoin. Ya esta semana os comentaba que la estructura de máximos o de impulso Fibonacci que teníamos de corto plazo estaba pendiente de anularse y se perdían esos 74.000 dólares. Esa posición pues cayó, que fue el movimiento que hemos tenido recientemente y que están moviendo los mercados a la baja. Entonces, pues bueno, mantenemos todavía el impulso FIBO de largo, el activo de largo plazo sigue siendo alcista, y estas correcciones, pues bueno, no son más que momentos de pánico, como ya hemos vivido alguna vez en el pasado. El Bitcoin ha tenido caídas del 90% a lo largo de su historia en 3 o 4 ocasiones. No sé si esta vez llegará a eso, pero sí que el movimiento actual es preocupante a corto plazo. Hoy los mercados ya vienen alcistas, y posiblemente es cuando veáis este vídeo, si lo veis dentro de un par de días, pues igual no estamos en estos 62.000 que marcábamos ayer a cierre, sino que estábamos en 70 o 80, porque el mercado, ya os digo, ahora está apostando por las caídas y el movimiento bajista es muy importante, pero esto no es más que un posible
movimiento contrario por posiciones cortas que hay sobre el activo que empiecen a cerrarse, tengamos pues un movimiento de cierre de derivados para no perder, y eso puede hacer que el movimiento al alza pueda ser un movimiento impulsivo vertical. De todas formas, yo no intentar jugar este tipo de activos. Seguramente tendremos una vuelta en V o al menos una recuperación importante para luego seguir cayendo, pero es jugar un poco a la lotería con este tipo de situaciones. Si se quiere apostar con muy poco capital, pues se puede hacer, y es eso, una apuesta como cualquier lotería, pero tener cuidado con esto. Y empezamos rápidamente con los valores uno a uno y bueno, las estructuras ya veréis que son todas muy similares. Empezamos con los que tengo en cartera. Coinbase es una acción que tengo en cartera ya desde hace años, ¿no? Cuando activara que el hombro, cabeza, hombros en la zona de mínimos. Y a partir de ahí, pues bueno, el valor ha subido mucho. De hecho, creo que he vendido dos o tres posiciones parciales. Aquí he multiplicado algunas de ellas incluso por cuatro. Bueno, me parecía excesivo estar posicionada en el valor con tanto patrimonio, cuando ya os digo que es un activo que no conozco, que no controlo, y que cuando me he incorporado a él ha sido un poco como posiciones especulativas. Posiciones especulativas, los que me conocéis, no suelo arriesgar más de un 1 o un 2% de la cartera, y este ya se me había ido pues prácticamente a representar hasta un 10% de mi patrimonio con toda la subida que he tenido. Entonces he ido reduciendo, porque ya os digo, no me siento seguro con este tipo de activos. Coinbase, un poco la estructura similar a la de Bitcoin, llegó a superar la zona de 350, de activar un doble suelo que todavía sigue activo. Ojo que estamos en límite para que se rompa la estructura, aunque bueno, pues ahora está muy complicada la situación, y estamos justo en el soporte de los 146 dólares, que fueron aquellos mínimos que hizo en abril con los aranceles y en septiembre, octubre de 2024. A partir de aquí, pues bueno, el valor ha caído mucho, como yo os digo, igual que el Bitcoin, esperamos que pueda tener algún rebote, pero la estructura ya desde hace algún tiempo es bajista y preocupante. Yo aquí es una posición que a día de hoy no me preocupa, es una posición a largo plazo, y la tengo una vez ya he ido reduciendo posición, pues ya la tengo como poco significativa. Además, la caída del precio pues también lógicamente ha ido reduciendo exposición a la cartera. Entonces, pues bueno, vigilar ese soporte de 146 dólares para las posiciones más especulativas, para que no tenga una visión de largo plazo en el activo, y poco a poco iremos viendo. Yo sobre el Bitcoin o sobre los criptoactivos tenía esta posición, como ya os digo, un poco especulativa, y luego tengo otras tres posiciones un poco a modo de capital riesgo. Entre las tres, yo creo que no llegan a superar, o no llegaron en su momento de compra a superar el 2%. O sea, son tres posiciones mínimas, y un poco como no conozco el sector, pues tampoco quise meter todos los huevos en la misma cesta. Así como Coinbase, pues bueno, sí que más o menos conozco el negocio, sé cómo funciona y demás. En estas tres no, simplemente era por posicionar ahí un poquito de exposición y ver si realmente funcionaba el valor. Una de ellas es Bit Digital. Bit Digital, pues bueno, tras la caída realizada desde 2022 hasta 2023, pues prácticamente hemos recuperado con fuerza, marcó mínimos de 50 céntimos de dólar, y a partir de ahí el valor ha subido con fuerza hasta la zona de 4,20, que es un poco donde tiene el soporte o la resistencia de largo plazo. Es una zona de control importante, que a veces actúa como soporte, a veces actúa de resistencia, como viene actuando. Incluso se ha llegado a dilatar dentro de este rango lateral que viene dibujando desde 2025, con máximos en la zona pues, de unos 5 dólares, y soporte en la zona de 1,80 dólares. Justo en la sesión de ayer perdió ese soporte, nos activaría
un doble techo, que realmente tuvimos aquí dos máximos, doble techo, rango lateral hacia la zona de 60 céntimos. Aquí, y un inciso que no tiene nada que ver con el valor, pero aquí fijaros la importancia de utilizar escala logarítmica a la hora de ver valores. Yo aquí, en este caso, he visto algunos analistas no con este valor, sino con otros, fijar estructuras de doble techo y demás con escala lineal, y si esto lo hubiéramos fijado con escala lineal, pues fijar que vamos desde los 5,20 hasta los 1,80, estamos hablando de 4 dólares, pues si cogemos escala lineal nos iríamos al menos 2,80. Entonces fijaros la incongruencia de fijar objetivos y trazar análisis con escalas lineales en los activos. Entonces, pues bueno, si lo vemos con escala logarítmica, que es como se tiene que ver o como yo los analizo y como creo que lo tenéis que ver, pues el objetivo bajista es importante, pero sería hasta 0,60 céntimos, que serían los mínimos de 2023. ¿Llegará o no llegará? Yo creo que está muy sobrevendido el activo y en algún momento debería de rebotar. Entonces ya os digo, es una posición que no me preocupa en excesivo porque voy a largo plazo y bueno, pues tampoco tengo mucha prisa con ella. Zipper Mining, otra de las posiciones que tengo igual de especulativa que en su momento fue Bit Digital. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, ha salido bien la estructura. Yo os digo, no conozco muy bien los negocios, son difíciles de entender, pero aquí en este caso la estructura pues fue alcista, rango lateral a 25 dólares, llegó a marcar, incluso me planteé vender parte de la posición porque ya empezaba a coger algo de peso en cartera, pero bueno, al final no llegó al precio objetivo que había marcado, ya estábamos muy alejados de la media y al final, como siempre digo, las medias se tienen que visitar de vez en cuando y no llegó por poco, en este valor pues poco, igual fueron un par de dólares, pero bueno, son movimientos que hacía el valor con bastante facilidad. Y a partir de ahí, pues bueno, el valor ha entrado en cierto rango lateral, también en la sesión de ayer perdió mínimos, sigue dentro de una estructura FIGO, que estamos recogiendo toda esa parte de la subida, hasta 10,80, 10,85 sería el nivel del tercer FIBO de toda esa subida, ya ha llegado el apoyo a la media, entonces el valor, pues bueno, dentro de una estructura que es un valor muy volátil, pues sigue pintando bastante bien. Y el otro valor que tengo en cartera y que en este caso pues tampoco ha salido bien, pero ya os digo, empezamos con tres posiciones de un tamaño similar, tanto en Bit Digital, Zipper Mining y en CleanSpark, y una ha salido muy bien, hemos llegado a doblar, incluso hacer un por dos, prácticamente un por dos, ahora está un poquito más floja la cosa, y estas dos, pues bueno, pues aquí estamos perdiendo dinero, pues bueno, bastante, en torno del 20-30%. Y bueno, el valor pues también mantiene una estructura relativamente alcista porque todavía mantiene ese objetivo por hombro, cabeza, hombros que marcó en 2023, que es un poco cuando yo me planteé entrar en el valor, entrar en estos tres valores, y a partir de ahí, pues bueno, el valor lleva muy lateral durante todo este tiempo, con máximos en la zona de 23, mínimos en la zona de 7,5, incluso hemos llegado a estar en 6,5 en los momentos de los aranceles de Trump, que es un momento pues como el que estamos viendo ahora, ¿no? Quizás de excesos que hay que ver con calma esa visita a soportes que incluso se puedan llegar a superar cuando estamos en momentos de tanto estrés, igual que las subidas por encima de la media se acaban revirtiendo y acabamos llegando a visitarlas, pues también cuando nos vamos por abajo en algún momento podemos tener algún rebote. En principio pues el valor, siempre y cuando mantenga esa zona de 7,58, pues es el valor que está dentro de ese rango lateral y bien establecido. Entrando en el resto del sector, pues bueno, aquí también vamos a verlo rápido. Mara Holdings, pues bueno, tiene una estructura bajista, ya venía canalizada, nos está, si recordáis en el mismo giro que hablábamos de CleanSpark, también lo tuvo Mara Holdings, ahora nos estamos
metiendo otra vez hacia abajo y ya nos llegamos a la altura del hombro. Incluso en la sesión de ayer pues llegó a perderlo, anularía esa estructura de hombro, cabeza, hombros invertido. Pero bueno, como os digo, en una sesión de un único día, además dentro de pánico, pues sería un poco cauto con asumir esa anulación de objetivos. Veremos a ver si en 2 o 3 sesiones lo recupera. La sesión del viernes viene con rebotes, pero yo creo que debería de ser bajista, que acabará de purgar y ver este fin de semana si tuviéramos alguna noticia ya un poco más de alivio para el sector que pudiera proponer ya un rebote claro. Aquí pues bueno, ya os digo, ha perdido esa zona y mucho cuidado con ella. El siguiente valor tenemos a Core Scientific. Core Scientific dentro de lo que es el sector pues se está comportando relativamente bien, a pesar de que también está teniendo caídas. La zona de 18,70 ha servido de resistencia en el pasado durante varias ocasiones, incluso a principios principios de noviembre, finales de octubre, tuvo un impacto ahí que parecía que rompía el alza con claridad. Y bueno, fue una ruptura del falso. Además, ahora en enero también hemos tenido otra cierta ruptura en falso. Vigilar el soporte, esta zona de $14, no está lejos de la media. Entonces, pues bueno, el valor no acaba de pintar del todo mal. El siguiente valor tenemos a Hut 8 Corp. El valor también mantiene una estructura alcista. Esto, pues bueno, aparte de Bitcoin, tiene otros segmentos de negocio que le hacen pues al valor mantener esa tendencia alcista más o menos de largo plazo con cierta estructura canalizada. Ahora estábamos en la parte alta del canal, al igual que en octubre, pues bueno, toca recortar un poco hacia la media dentro de los niveles que son más o menos aceptables, con cierto soporte en la zona de 54,5, aunque el más claro pues lo tenemos hacia la zona de $45, que es el soporte que ha venido funcionando a largo plazo. El valor en principio pues bueno, no está mal del todo. El siguiente valor es Riot Platforms. Aquí pues bueno, también tenemos una estructura de cierto peligro al acercarse a la resistencia al soporte de 13,30, que en unos momentos pues en el pasado sirvió de resistencia, ahora estaba sirviendo de soporte. Y bueno, al igual que en anteriores, darle un poquito de margen, porque esta ruptura viene tras un movimiento de bastante pánico. Además se encuentra en niveles de mínimos de noviembre del año pasado. Entonces pues bueno, sería un último soporte, esa zona de $12, que la verdad es que parece que puede funcionar si realmente podemos tener algún rebote. Siguiente valor es Merkle. Merkle es una compañía que bueno, no es Bitcoin propiamente dicho, aunque sí que está ligada a la parte de criptoactivos. Aquí también vemos una estructura que se mantiene alcista. Ojo con la sesión de ayer, una vela con sombra alargada en la parte superior. Esto indica movimiento bajista. De momento se ha ido librando de todo este crisis que estamos teniendo en las criptos, y esta zona de 2030 pues la verdad es que está funcionando como soporte en el momento reciente. Anteriormente había sido resistencia y bueno, es una zona de control importante junto a esa media. Ya os digo, vigilar este nivel, porque la vela de la sesión de ayer es muy fea y quizá pues bueno, vaya de nuevo a la zona del soporte, que la tiene muy cerca, y podamos perder la media, y a eso nos abriría camino pues hacia la zona de 1820, que fueron los mínimos de octubre-noviembre, que tienen pues bastante peligro. Y la última compañía, pues bueno, aquí tenemos MicroStrategy. MicroStrategy, como todos sabéis, tiene una gran posesión de bitcoins en su tesorería, y eso ha sido un poco lo que le ha ligado a la evolución de las caídas del sector. Aquí un poco lo mismo que os decía en la anterior empresa, la importancia de las escalas logarítmicas, porque en este caso
pues tendríamos una caída de 450, que fue más o menos la resistencia, a 234. Estaríamos hablando de una caída de 220 dólares. Esto si no tenemos en cuenta una escala lineal. Si hacemos escala logarítmica, pues ese objetivo de caída se nos iría prácticamente hasta los 10 dólares. Aquí vemos bueno, si lo vemos con escala logarítmica es como se tienen que ver las cosas. El objetivo de caída era 121 y ya lo tenemos cumplido justo con la sesión de ayer, las caídas que tuvimos, que quizá haya podido ser, como os digo, un momento de pánico. Soporte de largo plazo en la zona de 100 dólares, estamos ahí, mucho cuidado. Al final, como os decía, todos estos excesos, todos estos diferenciales respecto a la media, igual que lo tuvimos aquí en octubre de 2024, pues acaban corrigiéndose, y este exceso a la baja, pues en algún momento, no sabemos si será hoy, la semana que viene o en algún momento, pero acabará revirtiendo hacia la media, y mucho cuidado, porque este tipo de caídas, pues también cuando hay cierre de esas posiciones cortas, pues se producen alzas violentas y hay que estar muy atento. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias por la atención. Os dejo con el disclaimer, un poco lo que os decía. Mucho cuidado con toda esta situación. No es una recomendación de compra, pero tampoco es una recomendación de ponerse cortos, porque en algún momento pues podemos tener un repunte al alza. Muchas gracias por la atención y nos vemos en próximos vídeos. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.